Saludos y buenas a todos. Hoy vamos a hablar sobre la energética celular o cellular energetics. Aquí tenemos lo que podemos ver como un evento de flujo de masa. Al organismo llegan sustancias con un alto potencial energético, como la comida. Esta energía se usa, algunas se almacenan en el cuerpo y otra se usa para hacer trabajo químico y otros procesos físicos como contracciones musculares. Estas sustancias de un alto potencial energético se convierten en sustancias de un bajo potencial energético y van a ser excretados en forma de productos metabólicos. La conversión de comida como la glucosa a moléculas más simples es posible por la primera ley de la termodinámica. La energía puede ser transformada, pero la energía total de un sistema y su ambiente permanecen constantes. Aquí tenemos una reacción donde vamos de una molécula con alto potencial energético, como la glucosa. Tiene alto potencial energético porque sus átomos están mucho más estructurados y ricos en energía que aquellos en el CO2 y el H2O, que va a ser el producto que va a ser de una potencia, de un potencial energético más bajo. Y son estos cambios energéticos que nos permiten llevar a cabo el trabajo químico y físico que nos mantienen vivos. Tenemos la glucosa, alto potencial energético, reacciona con oxígeno del ambiente y ahora vamos a tener 6 CO2 y 6 moléculas de agua. El signo y la magnitud de cada término en la ecuación de Gibbs va a permitirnos determinar si un proceso en específico va a proceder espontáneamente. Si el delta G es negativo, la reacción procede espontáneamente. Si el delta G es positivo, la reacción necesita energía. Por ejemplo, podemos ver en este ejemplo que estamos utilizando la energía de la luz solar para convertir dióxido de carbono y agua a través del proceso de fotosíntesis en glucosa. Recuerden, reacciones endergónicas, su temperatura y el cambio en entropía asociado es positivo y mayor al cambio en energía. Las endergónicas, su temperatura y cambio en entalpía asociado es negativa y menor que el cambio en energía. Si el delta G es negativo, la reacción procede. Si el delta G es positivo, la reacción solo procede si le aplicamos energía. Vamos a observar aquí, tenemos cambio libre en energía y proceso de la reacción. Tenemos aquí los reactivos y los productos en este ejemplo. Y en esta, aquí vemos que los reactivos tienen un potencial energético más alto que sus productos. Pues podemos predecir que esto es una reacción endergónica, va a necesitar energía para romper esa barrera de activación. Y aquí tenemos una reacción exergónica, donde la energía, el potencial de energía va bajando mientras procede la reacción a sus productos.
Para entender, para mejor entender las energéticas celulares, debemos comprender la importancia del agua. Y el agua es el solvente biológico por excelencia. la, la polaridad del agua pues permite que esos polos ayuden en la separación y la mezcla de sustancias que están dentro de la célula o del organismo. Y esto permite que tengan mayor movimiento. Este mayor movimiento a su vez permite que el número de colisiones moleculares aumente. Y este aumento en colisiones a su vez aumenta la rapidez con la que ocurren las reacciones químicas. Bueno, aquí hay otras propiedades que hacen que el agua sea esencial para vida. Pues su polaridad molecular, su neutralidad en ácidos y bases, su baja reactividad química, y pues por eso lo hace el solvente esencial para reacciones químicas en biología. Su estabilidad termal también es bien importante, específicamente porque tiene un calor específico elevado. Esto permite que el organismo mantenga su temperatura necesaria para que funcione el organismo. También es importante que tiene un punto de fusión y ebullición, disculpen, relativamente alto y bajo, que permite que el agua que está en nuestro organismo sea líquido en la mayor parte de los ambientes. Es pequeña y esto es bueno porque acelera el transporte de sustancias dentro del organismo. Y bien importante, es o el reactivo o el producto de muchas reacciones bioquímicas, como cuando se forman los enlaces glicosídicos, los enlaces peptídicos y otras reacciones que hemos discutido. Cuando el agua pues está en su estado bulk, pues tenemos mucha agua, hay regiones cargadas de moléculas individuales de agua que interactúan electrostáticamente con las cargas opuestas de moléculas que están alrededor de ella. Aquí vemos como el agua reacciona con una molécula de cloruro. Vemos que el cloruro es negativo y los polos positivos del oxígeno son los que van a estar interactuando con ese ion. Si el ion es positivo, como en este caso sodio, va a estar interactuando con la parte negativa de esta molécula polar que conocemos como agua. Moléculas polares orgánicas como alcoholes y azúcares y moléculas orgánicas ionizadas como ácidos y bases se disuelven en el agua como una consecuencia de efectos de hidratación. Les comento que entre más largo sea un alcohol, por ejemplo, o cualquier polímero, entre más alto sea, entre más largo sea, disculpen, más insolubles se convierten. El octanol es muy insoluble en agua, pero el metanol, al ser tan pequeño, pues tiene mucha más solubilidad dentro del agua.
esto también lo hemos discutido, que las interacciones de los dipolos de agua también son bien importantes, estabilizando la organización de moléculas no polares. Y un ejemplo perfecto para esto es ver la organización de la bicapa de fosfolípidos, donde las partes polares interaccionan con el agua, las partes no polares interaccionan juntos y estos crean una membrana que conocemos como la bicapa de fosfolípidos. También es bien importante el agua porque pues tiene un efecto en nuestro pH. Nuestro pH es neutral, más o menos 7. En sistemas biológicos, el agua en su mayoría se encuentra en la forma de clusters que se mueven rápidamente. Eventualmente, parte del agua se disocia. Cantidades equivalentes de hidrógeno y de hidroxilo son soltados. Esto resulta en en concentraciones iguales de hidrógeno y de hidroxilo en el margen de 10 a la menos 7. El pH de una solución que contenga iones de hidrógeno en una solución es el logaritmo negativo de la concentración de los iones de hidrógeno. Por eso el pH normal del cuerpo es el logaritmo negativo de 10 a la menos 7 y por eso decimos que nuestro pH es 7 neutral. Vamos a hablar un poco más sobre energética celular. Vamos a mirar lo que es la ecuación de fotosíntesis. Tenemos 6 dióxidos de carbono, 6 moléculas de agua, energía de parte del sol y tenemos glucosa y oxígeno. La K equilibrio, si se fijan, es 0.306. En la oxidación de la glucosa, pues tenemos un grupo altamente energético, una molécula con mucha energía, y su producto va a ser de baja energía. Y la K de equilibrio, la constante de equilibrio, es 3.26. Cuando la constante de equilibrio es menor de 1, la reacción es endergónica. Si la constante de equilibrio es mayor de 1, vamos a tener una reacción exergónica. Ok. Vamos a comenzar a hablar de cómo la glucosa se convierte en una molécula que nos puede dar energía mediante la oxidación. Bueno, este proceso de oxidación de un mol de glucosa, para mejor entenderlo, tiene que ser pues dividido en varios pasos. Tenemos la respiración aeróbica, que requiere oxígeno para generar ATP, y la respiración anaeróbica no requiere oxígeno para generar ATP. También tenemos otra forma de extraer energía de carbohidratos mediante la fermentación, que esto es lo que hacen organismos como la levadura cuando pues se utilizan para hacer por ejemplo vino o cerveza, que se convierte el azúcar a etanol, que puede ser una forma de energía para algunas células. Bueno, el proceso de respiración aeróbica se divide en glicólisis, decarboxilación de piruvato, el ciclo de ácido cítrico y, para terminar, la fosforilación oxidativa.
La glicólisis, que es el primer paso, convierte la glucosa, que ahí tienen la fórmula, a piruvato. Esta es la molécula de piruvato. Este proceso suelta energía libre en la forma de 2 moléculas de ATP y 2 moléculas de NADH. Les comento que el NADH se utiliza indirectamente para formar ATP. Aquí tenemos glucosa, glicólisis y piruvato. El piruvato se convierte en acetil-CoA a través de esta enzima que se llama pyruvate dehydrogenase. Entra al este acetil-CoA, puede convertirse en ácido graso, pero para generar energía pues tendría que seguir por el ciclo de ácido cítrico. Y ahora vamos a tener hidrógeno. Aquí tenemos oxígeno y la cadena de respiración, donde vamos a obtener ATP dentro del mitocondrio. Importante, la glicólisis ocurre en el citoplasma. El resto ocurre en el mitocondrio. Esta va a ser la última transparencia que vamos a discutir en esta pequeña clase. La glicólisis pues ocurre en el citosol y es una serie de 10 reacciones que envuelven 10 compuestos intermediarios. Otros monosacáridos también pueden ser convertidos en estos intermediarios. O sea que pueden venir otros azúcares y sustituir alguna de estas azúcares que estamos viendo aquí. Aquí tienen la leyenda y vamos a dividir glicólisis en algunas partes. Esta parte de la glicólisis genera 1, 2 ATPs, como habíamos visto en una transparencia anterior. Tenemos glucosa, no generan ATP, gastan 2 ATP. Esta primera parte gasta 2 ATP. Tenemos glucosa, que se convierte en glucosa 6-fosfato a través de una exoquinasa. La glucosa 6-fosfato se convierte en fructosa 6-fosfato a través de una isomerasa y esta reacción es reversible. Aquí utilizamos otra molécula de ATP, se convierte en ADP. Y tenemos aquí la molécula fructosa 1,6-bifosfato. Y aquí tenemos una enzima que se llama fructose triphosphate aldolase, que convierte esta molécula en gliceraldehído 3-fosfato o dihidroxiacetón fosfato. Y esto también puede cambiar, isomerizarse de una forma a otra. Disculpen. Esta molécula, la fructosa 1,6-bifosfato, es la que marca a este producto para poder continuar en el ciclo de glicólisis. Porque la fructosa 6-fosfato puede volver a isomerizarse a glucosa 6-fosfato, pero una vez se convierte en fructosa 1,6-bifosfato, ya no puede salirse del ciclo. Disculpen. Y este es el final de la glicólisis.
tenemos ahora una molécula que se conoce como 1,3-bifosfoglicerato. No se preocupen por los nombres de las enzimas, por los nombres de las moléculas. Entonces, aquí sí se genera un ATP. ¿Ok? Nuevamente tenemos otra enzima que nos va cambiando la molécula. Tenemos 2-fosfoglicerato, se convierte en fosfonolpiruvato, y de fosfonolpiruvato se convierte a piruvato. Recuerden que la producción de piruvato es donde termina la glucólisis. Otra cosa que quiero que tengan en cuenta: por cada molécula de glucosa vamos a obtener 2 moléculas de gliceraldehído 3-fosfato. O sea que realmente aquí no estamos produciendo 2 ATPs. Aquí estamos produciendo 4 ATPs, porque vamos a tener 2 ATP a través de un gliceraldehído 3-fosfato y 2 ATPs más a través de la otra molécula de gliceraldehído 3-fosfato. Porque recuerden que de cada molécula de glucosa obtenemos una fructosa 1,6-bifosfato, y de cada fructosa 1,6-bifosfato obtenemos 2 gliceraldehídos 3-fosfatos. Y con esto terminamos la corta presentación que les debía. Que tengan excelente tarde. Chao.